bienvenidos a otro episodio aquí en Mujer 2020. Estoy encantada de estar hoy aquí. Soy Mayra Pineda y como saben estoy colaborando aquí en esta plataforma de Mujer 2020 y hoy vamos a hablar el tema acerca de el duelo ante la pérdida del trabajo. ¿Sí? Vamos a hablar de ese tema y ese tema hoy yo fui la encargada de hablar de él porque yo escribí un libro a raíz de varias pérdidas que tuve. Yo escribí un libro que se llama Guía Práctica para vivir la pérdida de un ser querido y cómo volver a ser feliz, porque sí se puede. A lo largo de nuestra vida vamos viviendo muchas pérdidas, vamos viviendo pérdidas de diferentes tipos, como se puede perder la salud, el trabajo, una relación como un divorcio, una separación, un cambio de residencia, irte a vivir a otro país, y el que más tenemos identificado con el duelo, que es el duelo y la pérdida ante la muerte de un ser querido. Pero hoy invité a una amiga y una mujer súper emprendedora, muy inteligente, que ella está en programas de alto rendimiento y ella conoce muchísimo del manejo y la gestión de emociones y se las voy a presentar. Es la coach Claudia Villaseñor. Ella también está aquí en Guadalajara, igual que yo. Y bueno, ella es de profesión ingeniera en computación, pero también tiene un máster en ecología emocional y es coach ejecutivo por el Tecnológico de Monterrey y certificada por la ICT a nivel internacional. Ella es una coach que también trabaja muchísimo la cuestión de las emociones, que es tu expertise, ella es especialista en eso y por eso la invité hoy, para que me apoye y me acompañe a darles otra nueva visión también, no nada más la mía, sino otra visión de lo que ella nos pueda compartir, qué sería importante si tú en este momento de tu vida estás viviendo un duelo, si en este momento de tu vida estás pasando por una pérdida. Puede ser por la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido, pero lo que vamos a decirles aquí y lo que les vamos a dar de 2, 3 técnicas que les vamos a dar, que les pueden apoyar, las pueden aplicar para cualquier tipo de duelo. Entonces, Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Mayra, muchas gracias. Agradecida como siempre contigo por la invitación y muy contenta de poder aportar. Ojalá que lo que aquí estemos compartiendo les sea de utilidad. Sí, como te decía, aquí en Mujer 2020, Claudia, nos siguen muchísimas pues, mujeres, pero también tenemos muchos hombres que nos siguen. Tenemos muchísima gente de la que nos sigue, está en el rango de la población que está activamente en la cuestión laboral. Entonces, ahorita con esta situación que tenemos desafiante como planeta, de estar todos en casa, pues como todos sabemos, y es un tema que a lo mejor no quisiéramos tocar, ¿no? Pero es muy importante que abramos ese espacio de hablarlo y de que podamos darle una opción o una salida a alguien que en este momento, por cualquier circunstancia, ha perdido su trabajo. Es el propósito de la charla de hoy. ¿Qué se vive? ¿Cómo se vive el duelo ante la pérdida del trabajo? Entonces, quisiera yo, Claudia, para como armarle a las personas un contexto, que el duelo es un proceso mental, es un proceso que todos tenemos que impacta la emocionalidad y impacta todo lo que tiene que ver con nuestra vida cuando iniciamos después de una pérdida. Yo como siempre les digo, el duelo arranca en el momento que tienes la pérdida, porque puede ser, como les decía, pérdida de diferentes tipos y de diferentes intensidades, Ujú. ¿sí? No es lo mismo que a lo mejor si siento una pérdida o tengo un duelo porque murió mi mascota de muchos años, claro que siento el duelo, a que si tengo una pérdida como que fallece mi esposo en un accidente, que fue en el caso mío. Fíjate que yo mi libro, Claudia, lo escribí a raíz de muchísimas pérdidas que después a lo largo del tiempo viví durante estos 19 años. Empecé a detectar ciertas cosas que yo veía que cuando arrancaba una pérdida surgían en mí. Y fue que yo empecé a investigar y estudiar mucho esto. Y bueno, después de muchos años escribí el libro como una guía práctica porque me gusta a mí siempre a la gente darle un poquito
Algo que puedes hacer ya hoy en tu casa que pudiera apoyarte para avanzar en el duelo que estás viviendo. ¿Cómo ves, Claudia? ¿Qué nos puedes compartir? Adelante. Pues sí, Mayra, muy interesante lo que comentas. Y sí, una pérdida siempre nos representa, tenemos que manejar un duelo. Y bueno, lo primero a lo que yo los invito es a entender que una pérdida, una situación de crisis es una gran oportunidad. El verlo de esta manera nos ayudará muchísimo para hacer los cambios que nosotros tenemos. Yo sé que es difícil de repente cuando nos quedamos sin trabajo el verle el lado positivo, porque estamos acostumbrados a eso, porque estamos en una zona de confort. Cuando tú tienes una crisis, no tienes opción, tienes que salir de esa zona de confort y eso te va a hacer que crezcas, eso te va a hacer que tengas la necesidad de usar otros comportamientos con los que no estás tan familiarizado y inminentemente te va a hacer crecer. Nosotros en coaching, tú lo sabes, Mayra, de repente utilizamos esto, el irnos generando esas pequeñas crisis. Como no estamos en crisis, nosotros no las generamos para entonces empezar a trabajar ese lado de ir buscando opciones. Cuando tú pierdes un trabajo, ya estás en la crisis, no tienes ni qué buscar, ya estás metido ahí. Y bueno, primero hay que verlo como esa oportunidad de crecimiento. Los cambios externos pueden simbolizar procesos internos de superación. Entonces, es aceptarlo y soltar, ¿no? Desprenderse de lo que tienes, que cuesta mucho. Y bueno, esto a su vez nos trae muchísimas emociones combinadas, ¿no? Y emociones que no son tan agradables. Mi primera, mi primera recomendación es irnos por ese lado, ¿no? Aceptar La nuestras, aceptación. la aceptación, la aceptación de las emociones, porque también nos han enseñado tienes que ser fuerte y se cree erróneamente que el aceptar tus emociones es debilidad y todo lo contrario, el darnos cuenta de lo que estamos viviendo cuando nosotros, una de las emociones principales que no nos gusta sentir y que sobreviene precisamente cuando tenemos una pérdida es la tristeza. El dejarnos vivir esa pérdida, el sentirla, el parar y darnos cuenta de lo que estamos sintiendo es importante. ¿Por qué? Porque nos va a dotar de recursos, que nos va a hacer movernos, que nos va a hacer ir hacia algún lado. Y también en esa profunda tristeza también es momento en que nosotros podemos pedir ayuda. Hay gente a nuestro alrededor y muchas veces no nos damos cuenta. En la tristeza también es una oportunidad de voltear alrededor y ver con quién podemos contar. Viene también miedo, viene también frustración, es un sinfín de emociones y el parar ahorita y yo escuchar las emociones es importante. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, hasta el que tú veas más ecuánime, si es ser humano, tiene emociones. Y no podemos controlarlas. El hecho de que yo no las acepte no quiere decir que no estén sucediendo. Las emociones están sucediendo, por tanto, si yo las reprimo, pues van a salir, pero van a salir de una manera que nosotros no vamos a poder controlar, como una olla de presión, Mayra, que se va llenando, se va llenando, se va llenando y va a explotar. ¿Y qué pasa? Que va a explotar con la persona menos indicada, en el momento menos indicado, por ahí lo decía Aristóteles, ¿no? Enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, eso es lo que sí debemos de hacer. Entonces, si yo voy sacando de poco a poco mis emociones, no se me acumulan. Si yo voy dándoles nombre, me está informando de cómo estoy interpretando. Y es bien importante el conocernos y el saber qué estamos interpretando, porque cuando nosotros tenemos una pérdida como esa de trabajo, lo que nosotros hagamos va a depender de la interpretación que le estemos dando a esa pérdida. Entonces, esa es la gran diferencia. Si yo estoy interpretando que estoy con mi diálogo interno diciéndome cosas, ay, es que a lo mejor no soy tan bueno, ay, es que probablemente me estoy instalando en la culpa, ay, es que a lo mejor mi jefe era malo, entonces me instalo en la víctima. Esas son energías que no nos van a ayudar a construir, sino que nos van a dar para abajo. Cuando nosotros tenemos una pérdida, Mayra, es bien importante no preguntarnos el por qué, sino el para qué de esa pérdida. Cuando nosotros preguntamos por qué, de alguna manera estamos como conectándonos a esas cosas negativas, estamos conectándonos a la queja. ¿Por qué me pasa a mí?
porque a mí me estamos victimizándonos. Y esas energías nos van a restar. ¿Para qué? Para poder hacer el cambio que tenemos que hacer en este momento. En cambio, si yo pregunto para qué, eso en automático me conecta como a la esperanza. Bueno, si esto me está pasando ahorita, puede que tenga un sentido, puede que sea para ir más allá. Sí. Entonces el por qué me conecta, me va al futuro, y el para qué al futuro, y el por qué de alguna manera me ancla al pasado, algo que ni puedo cambiar, ni puedo hacer nada con ello, no está en mis manos. Sí, No sé tú qué sí, ahorita opinas. que lo que dices, ¿no? Que es una olla de presión la emocionalidad que nos arrebata cuando tenemos la pérdida y que yo como le llamo es un volcán de emociones durante todo el día. O sea, tú te despiertas en la mañana y dices, sientes a lo mejor tristeza, llanto, para las 11 de la mañana estás súper furioso, enojado con el gobierno, con la empresa, contigo mismo, para las 3 de la tarde estás totalmente devastado, emocionalmente quebrado, y en la noche quizá igual otra vez estés como en la culpa, en el cómo no hice lo suficiente, yo no soy capaz, yo fui el equivocado, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ya en la noche otra vez igual regresa la tristeza, la frustración, la ansiedad, el futuro, la incertidumbre. Entonces todo el día es un sinfín de emocionalidad y lo que tú decías es súper valioso. O sea, si no lo aceptamos, que estamos en esa situación, que estamos viviendo un duelo, es como yo les digo, ¿no? Es andar navegando por la vida sin un rumbo. Es realmente cuando no encuentras un sentido para ir a lo que decías al final, para empezar a ir hacia adelante. Fíjate que yo quiero, Claudia, en mi libro escribí las fases del duelo que ahorita se tienen identificadas en el ser humano. Hay muchos estudios y hay muchas personas que se han dedicado a estudiar esta conducta del ser humano y este proceso que vive el ser humano. Y ya hay 5 etapas. Y las voy a mencionar porque te voy a decir algo, Claudia. Yo siempre las digo porque yo me di cuenta que muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando con nosotros. O sea, entonces como no lo sabemos, entramos en la culpa de yo soy la que estoy equivocada porque ahorita estoy sintiendo esto. Y no, quiere decir que es un proceso que todo ser humano vive y ahorita te voy a decir. Entonces, mira, el proceso del duelo, Claudia, tiene 5 etapas, ¿sí? La primera es la negación o el impacto. ¿Qué pasa? ¡Pum! Me entero de la noticia. Me entero de la noticia de la pérdida. Puede ser que a lo mejor fallece alguien y me hablan para darme la noticia, o estaba en una enfermedad y fallecen. Puede ser que un impacto que vaya yo a una consulta del doctor y me digan que perdí la salud. Entro en un impacto también. Puede ser que yo llegue a mi trabajo y para las 12 del día ya estaba mi liquidación en la puerta y me tuve que ir a mi trabajo de muchos años. O soy dueño, soy empresario, tengo mi estética, tengo mi negocio, tengo mi empresa con 10, 15 empleados y la tengo que cerrar porque ya no puedo más, porque estoy quebrado, porque ya no funciona este emprendimiento o esta empresa. Entonces estoy en la primera vez que tú te das cuenta de tu pérdida, entras en un estado de negación o de impacto. Este periodo puede durar de 1 a 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estás totalmente, entra muchísimo ahorita lo que tú hablabas de las emociones. Entonces lo que nos entra es la confusión, la angustia, agitación, sensación de que te ahogas, que no puedes pasar, palpitaciones, un vacío en el estómago, ¿sí? Así como puedes sentir como una respiración muy agitada todo el día, ¿sí? Y también puedes estar suspirando constantemente. Puedes sentir temblores y debilidad muscular, o sea, puedes sentirte débil como si te fueras a enfermar, puedes tener incluso mareos, ¿sí? Porque estás en ese impacto, la noticia te tiene impactado, entonces tu cuerpo tiene mecanismos para defenderse de ese impacto. Entonces, esa primera fase, no te la puedes brincar. Les digo que el duelo es como esta situación que teníamos de desafío de esta pandemia sanitaria. Que no nos la podemos brincar. No nos la podemos brincar. O sea, la tenemos que atravesar como planeta, ¿no? Claro. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa del duelo se llama fase de desorganización o de conciencia de la pérdida, pero también
lo llamamos la fase de la ira, Ujú. porque aquí ya pasó un mes o 2 meses y tu cerebro entiende que ya estás dentro de Que, que la pérdida ya es que no una hay vuelta realidad, atrás. Ujú. que ya no hay vuelta atrás, exacto. ¿Y qué pasa? Que empiezas a unas nuevas vivencias, empiezas a vivir estrés, empiezas a sentir la separación, o sea, de ese trabajo o de esa persona o de esa relación, sensación de impotencia y muchísima frustración. Entonces entra el periodo de ira, estás muy enojado contigo, con la persona Claro. si murió, o con el trabajo, o con los gobernantes, con Con el el mundo. mundo. Exacto, entras en un periodo de muchísimo enojo. Fíjate, Aquí Mayra, ahí, bueno, sí, ay, sí, dime, dime, perdón que te adelante, interrumpa, adelante. pero aquí en realidad es lo que te decía, muchas veces se disfraza la emoción, en realidad lo que tienes muy probablemente es una profunda tristeza, pero Ujú. al no estar sacando tu tristeza, de repente sale, tiene que salir y sale con, como dices, con ese enojo, queremos culpar, como dices, a todo mundo, y en realidad lo que tienes es una gran tristeza ahí acumulada, que no fuiste sacando a lo mejor, pero bueno, es parte de no aceptar y vivir esa segunda parte como tú la dices. Sí, y aquí Sí. lo que se tiene también, Claudia, es que se tienen y empiezan a tener, se altera mucho el dormir, tienes alteraciones Ujú. en el sueño y también empiezas a tener muchísimo miedo a morir, como que la Claro, sí, es inseguridad, tienes probable. comportamientos obsesivos de, por ejemplo, como de ¿qué puedo hacer? ¿Cómo va a ser? Sientes mucho, puedes, alterarte todos tus sentidos, ¿no? Ujú. El olfato, el oído, puedes escuchar, situaciones, voces. ¿Por qué? Porque estás totalmente alterado. Esa es la Alterado. fase número 2 del duelo. Esta Ujú. puede llevar como del segundo o tercer mes de que de que empezó tu pérdida Ujú. hasta más o menos como 6 meses. Es lo más Ujú. que puede. 4 Dura. meses más o menos Ujú. dura esta fase. De allí nos vamos a la tercera fase, que le llaman retraimiento o yo la llamo la fase de la tristeza. Aquí es cuando caes en el abismo del dolor profundo, cuando ya te diste cuenta que tuviste la pérdida, ya pasaste el impacto, ya todo eso ya lo estás viendo. Y ya pasaron meses de la pérdida. Entonces ves que la gente sigue su vida, Ujú. que tus familiares, que tus compañeros, tus amigos, que a lo mejor la empresa en la que te despidieron o el gobierno o todo el mundo siguió su vida y tú te quedaste sin tu trabajo, Ah, claro. ¿no? Entonces entras en un periodo de muchísima tristeza. Aquí quiero hacer una distinción, Claudia, que es, por ejemplo, los que se jubilan. Las personas que se jubilan tienen el mismo proceso de duelo, aunque sea algo que dijeron, es que bueno, ya me Ya lo voy a decidí. jubilar, Ujú. es un cambio de vida y todo. Aunque conscientemente se hayan preparado, el duelo como quiera lo van a vivir. Claro. Pero aquí hay Ujú. que tener muchísimo cuidado en esta fase del duelo de la tristeza, porque como sabes que no vas a regresar a buscar otro trabajo, o sea, deja tú que el trabajo que tenías, ya no vas a buscar Ya no otro vas a buscar trabajo, trabajo, claro. entonces empiezas a sentirte como, uy, ya no sirvo, ya me deseché, se autodesechan de la vida, Ujú. están en esa situación de ya no saber qué hacer con su tiempo, entonces entran en una profunda tristeza, se sienten fatigados, débiles, cansados, te aíslan muchas veces, empiezas a aislarte, no quieres contestarle a nadie, no quieres hablar por teléfono, y es cuando empiezas como a repasar los sucesos. ¿Por qué fue que me despidieron? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? O sea, empiezas como a darle mucha vuelta al pensamiento, a repasar los sucesos. O si perdiste, como las personas que se jubilan, empiezas a repasar todo lo que pasaron en todos esos años en ese trabajo, empiezan a sentir la nostalgia del lugar, de la rutina, de los hábitos que tenían, a extrañar a sus compañeros de trabajo. Claro. ¿Sí? Entonces en esta etapa empiezan a surgir todos esos pensamientos que disparan emociones, como tú nos decías al principio. Ujú. Y luego también, aquí lo que sucede en esta, como ya pasaron meses, como te decía, la gente ya volvió a sus rutinas, tu familia, tu pareja, tus hijos, tus compañeros de trabajo, todo el mundo continúa con su vida, pero tú tienes tu duelo.
Entonces te sientes como en una tristeza porque sientes que ya nadie le es Abandonado, importante ya lo te que tú estás abandonaron, sí. viviendo, que te sientes abandonado, ¿sí? Ujú. De ahí nos vamos a la cuarta fase. Ah, bueno, por cierto, en la tercera fase de la tristeza, ahí surgen muchos desórdenes como de alimentación, empiezas a comer mucho, a comer poco, Poco. desórdenes con el aseo personal o con el aseo de tus cosas, de tu habitación, de tu casa, de tu auto, empiezas a tener una desorganización de todo eso porque estás en esa profunda tristeza, ¿no? Sí. Entonces, ujú. Y luego de ahí nos vamos a la cuarta fase que le llaman la de reacomodo o la cicatrización. Aquí es cuando también llamada la fase de la depresión, o sea, después de la tristeza viene la depresión. Esta sucede como a los 8 o 10 meses de que pasó la pérdida, ¿sí? En cuanto dejas atrás, ya aquí ya pasó el mundo emotivo, me refiero ya a los llantos, el enojo, esa emocionalidad como Olla Express de la que hablábamos al principio, aquí ya disminuye, Ya ¿sí? Aquí disminuye. ya es como, ya no está tan presente Ujú. y, y quizá ya no te enojas tanto, ya no lloras tanto y por allí empiezas a tener otra perspectiva de la pérdida. Ya Ujú. empiezas a buscarle, ok, es que por esto pasó, empiezas a hacer un balance de los hechos y sobre todo aquí en este periodo es cuando, si tú estás generando un duelo sano, ¿qué es lo que pasa? Aquí es cuando empiezas a ver oportunidades o empiezas a ver Exactamente. otras posibilidades, Ujú. ¿sí? Aquí sí hay mucha emocionalidad más interna de tristeza, melancolía y, y sobre todo extrañas lo que ya no era que Que ya no tenías, era. Ujú. ¿sí? Y por último, la última fase que es la de la recuperación o la aceptación, eh, es cuando empiezas a sentir paz. O sea, si tú viviste tu periodo de duelo sanamente y como tú Sanamente. decías al principio, Reconocer, aceptaste, viviste, a reconocer. reconocer, viviste las emociones y todo esto lo dejaste pasar, lo dejaste que fluyera en tu emocionalidad, estás viviendo un duelo sano. En esta etapa, en la última, la 5, cuando ya lo aceptas que esa es una nueva realidad para ti, que ya a lo mejor ese trabajo ya no va a ser más en tu vida, ¿sí? Que ya esos Cierto. compañeros están en Ya. su ambiente, que ya no vas a estar allí. O por Ujú. ahí si se fue una persona de tu vida, una relación, ya no va a estar más ahí contigo. Si te mudaste de país, ya es cuando aceptas que ya estás en otro país. Y no es una etapa en la que estés feliz, no, pero sí está unos sentimientos como de tranquilidad y empiezas a ver las cosas ya sin tanto dolor emocional, porque si Exactamente. viviste un duelo sano, ¿sí? Un duelo sano, Claudia, no debe durar más de año y medio, ¿sí? Un Sí. duelo sano, ¿sí? Porque si ya se pasa del año y medio, entonces ya entraríamos en otro tipo de duelos, ¿sí? Hay duelos Hablando, crónicos, duelos sí. patológicos, ajá, y duelos de Hablando de una diferente pérdida tipo, ajá, de de una un ser pérdida. querido, ¿no? De una Y, pérdida sí, fuerte. una pérdida fuerte, exacto. Sí, Entonces, ya viviste tu periodo de duelo, entonces cuando es en el trabajo, claro que es diferente la dimensión, ¿no? Que, ujú, que perdieras a un ser querido o la ujú, salud, porque también la salud claro, impacta mucho impacta el duelo, fuertemente. ¿no? El Sí, vivirlo, ¿no? Luego tienes que ir a los tratamientos y te tienen que operar y todo. Tu perspectiva y tu duelo lo vives, ¿sí? lo Desde vives. ese enfoque de la pérdida de la salud. Entonces, si tú, por ejemplo, perdiste tu trabajo porque te despidieron, porque la empresa ya no te puede sostener más y te despiden, porque la empresa cierra totalmente y también te quedas sin trabajo, porque tú eres dueño o socio o fuiste un emprendedor y tienes que cerrar tu trabajo, o porque te jubilaste, ¿sí? El periodo de duelo, la intensidad y el tiempo lo determina también el tipo de persona o la personalidad que tú tienes. Que tú ¿Sí? tienes. Sí, sí. Sí, ¿cómo lo manejas? Por ahí, sí, para más o menos hacia lo que tú estás diciendo, si yo manejo bien el duelo, quiere decir que hice un buen manejo de mis emociones. Si será más fácil para mí conseguir cosas más adelante si voy ligero, si yo voy sin gestionar ese miedo. Siempre que vamos a hacer un cambio, cualquier persona,
por más mínimo que sea el cambio, nos va a generar miedo. Eso es una realidad. Y el miedo, bien enfocado, bien gestionado, nos puede ayudar, pero mal enfocado nos puede paralizar. Entonces, hay que gestionar bien para ir ligeros. Si yo voy con un costal de emociones no gestionadas, imagínate toda mi energía, mi diálogo, ¿cómo será? Pues me voy a estar conectando a pura negatividad que me va a hacer doblemente difícil el trabajo. En cambio, si yo lo voy soltando, haz de cuenta que voy sin costal y entonces podré invertir mi energía de una manera más certera, podré irme conectando a cosas positivas, lo cual me va a generar realidades más positivas. Acuérdate, Mayra, que nuestros pensamientos van determinando las acciones que vamos tomando y eso va a ir determinando nuestra realidad. Entonces, gestionar bien esas emociones va a ser básico para que yo pueda avanzar al siguiente paso. Si yo no gestiono, me quedaré anclada y no veré las posibilidades. En cambio, si yo empiezo a tener una mente más positiva, ¿qué pasa? Que entonces voy a ver un abanico de posibilidades. Por ahí el cerebro tiene un sistema que se llama sistema reticular ascendente y que ese sistema hace que vean, nosotros todo el tiempo estamos recibiendo estímulos y para nuestro cerebro será imposible ver tantas cosas. Por eso es que la interpretación que cada uno demos es bien importante porque es nuestro filtro. Como yo voy gestionando y voy interpretando, eso es lo que yo voy a ir encontrando en la vida. Entonces, algo bien importante es focalizar. Si yo me enfoco en lo positivo, es más fácil que vea las oportunidades. Si yo me enfoco en lo negativo, no voy a ver las oportunidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya estamos en esta situación de crisis, ya nos encontramos aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues es una gran oportunidad de hacer cambios importantes. ¿Por qué? Porque no tienes opción. ¿Y qué tal si empiezas a pensar y poner en tu mente aquellas cosas que a ti te gustan? Pues si, con que tú las pongas en tu mente, ya estás haciendo un gran trabajo. El cerebro solo va a hacer el resto y entonces va a poder va a empezar a detectar aquellas oportunidades que te llevan hacia eso que tú estás pensando. Entonces, otra invitación es pongan foco en lo que les gusta. Utilicen sus aficiones, cuáles son tus hobbies, úsalos. No quiere decir que a eso te vayas a dedicar, pero te va a poner una mente más creativa. Y en una de esas, puede que veas una oportunidad de trabajo que vaya con lo que a ti te gusta. Entonces, pon el foco para que tu cerebro haga el resto. Eso está comprobado por la neurociencia y además, no me crean, los invito a que lo prueben. Empiecen a poner cosas en su mente y verán cómo de inmediato vamos a ir encontrando, ay, mira, no había visto esto. Las cosas están ahí. Es como cuando estás embarazada y ves a muchas embarazadas. Cuando no estás, no las ves, ¿no? Pues es ese efecto. Entonces, si lo utilizamos a nuestro favor, nos puede ayudar a conseguir aquellas cosas que nos lleven a mejorar. Y muy probablemente ahorita no lo vemos, pero digamos, problema que tenemos o esta Desafío, que ahorita este desafío, se me fue la desafío. palabra, exactamente, Sí, este sí. desafío nos va a llevar a cosas que ni siquiera nos imaginábamos y a cosas muy buenas. Yo, Mayra, te Sí. comenté, yo soy coach precisamente a raíz de una pérdida y soy feliz y creo que he encontrado para lo que a mí me gusta, para lo que yo vivo en la vida, creo que lo estoy encontrando después de muchos cambios, como podrás ver en mi currículum. Y todo esto es a raíz de pérdidas, a raíz de pérdidas. Entonces, el ver la pérdida como una oportunidad puede ser muy bueno. Y los invito a todos a pensar en retrospectiva en su vida, ¿qué ha pasado después de una pérdida? Y muy Sí, probablemente nos vamos a dar cuenta que han venido sí, cosas mejores, que crecimos, sí, ¿sí? sí, eso que Y dices sí, ahorita, fíjate que quiero yo platicarte, que bueno, es bien valioso lo que dices, porque por ejemplo, muere mi esposo, Miguel Ángel, en el accidente, y yo soy gerente de una empresa aquí en Guadalajara, y ya al año la empresa cierra la sucursal de Guadalajara por cuestiones legales. Entonces me habla el dueño y me dice, oye Mayra, es que voy a cerrar la sucursal de Guadalajara en tantos meses. Y yo sí pensaba en mí, decía, no, o sea, ya no tengo marido, tengo mi trabajo que me encanta, que me va bien, y ahora tampoco tengo mi trabajo. Eso en un mismo año. Pero ¿sabes qué, Claudia? Yo se lo digo para todos los que nos escuchen. Ahorita lo que decías es bien valioso. La nueva posibilidad, quizá en el momento no puedes ver que ahí está, que a veces cuando ves el escenario negro es cuando viene lo mejor para tu vida, porque a mí lo que hizo esa serie de pérdidas, que al siguiente año yo emprendí
con el negocio, que ha sido que me dio mi libertad financiera y me ha dado una seguridad económica y una seguridad para empoderarme, para sacar a mi hijo adelante y de una forma que he podido dar trabajo a muchísima gente que ni siquiera yo imaginé. O sea, a mí las dos pérdidas de Miguel y luego la pérdida de mi trabajo me llevaron a emprender a rumbos que yo nunca me imaginé, Claudia. Entonces, eso que dices es súper importante, que ahorita no pensar, tener pensamientos de que, bueno, estoy en esto, perdí mi trabajo, o ya me jubilé, o ya no voy a estar en esta empresa más, o ya tuve que cerrar mi negocio. Pensar que si tú te encaminas a pensamientos positivos y gestionas las emociones, te va a llevar a buenos, como digo yo, vas a avanzar en tu vida a cosas buenas para ti y para la gente que amas, ¿no? Exactamente. Y los invito a pensar a todos los que nos están escuchando, precisamente, que hagan un análisis de cómo ha sido. Si por ahí no detectan que ha sido para bien, entonces a revisar qué es lo que estoy haciendo yo, cuáles son mis patrones que me impiden hacer frente a estas situaciones. Pero una crisis es como si te aventaran y no tienes opción y no hay regreso. Entonces, o sacas herramientas o te mueres. Entonces, por eso digo que es una muy buena oportunidad para hacer esos cambios que nos hagan crecer. Otra cosa que es muy importante es observar a otras personas. ¿Qué han hecho otras personas que han vivido esta circunstancia que yo estoy viviendo? Sin duda, tendremos alrededor personas que hemos visto que pierden su trabajo y los hemos visto que hicieron algo. ¿Qué hicieron? Me lo pregunto, observo. ¿Qué han hecho esas personas? Y si son diferentes a mí, Mayra, mucho mejor. ¿Por qué? Porque acuérdate que interpretamos, porque tenemos un mapa mental con el que vamos filtrando. Si yo busco gente muy parecida a mí, pues va a ser cosas muy parecidas a mí y mi mapa no va a ser tan amplio. Claro que también me nutre, claro que todo eso. Pero si yo observo a personas que son muy distintas a mí, me va a dar como otras opciones que yo no tenía y eso ampliará mi mapa y eso pues me seguirá abriendo el panorama y entonces tendré más posibilidades, ¿no? También preguntarme qué he hecho yo mismo, a lo mejor yo lo viví alguna vez en otra época, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué me funcionó? Esto sí me funcionó, esto no me funcionó. También ahí hay información de la que podemos echar mano en este momento para hacer como frente a esta situación. Y otra cosa que para mí se hace súper, súper, súper importante es cerrar ciclos, ¿no? Como lo queramos ver, vaciar la taza. Hay veces tenemos la taza llena y si tenemos la taza llena ya no le podemos poner más. En el momento que yo vacío mi taza, suelto todo lo que traigo, lo que ya no me sirve y entonces en ese momento recibo lo nuevo. Dar la vuelta a la página. ¿Por qué? Porque cuando yo no cierro un ciclo, voy a seguir anclado al pasado y voy a seguir pensando y sufriendo mi presente, pensando que el pasado era mejor. Ay, pero es que allá. Ay, pero es que yo vivía en otra colonia y había un pan muy bueno, había unas tortillas muy buenas que aquí no tengo. Si yo sigo pensando eso, no voy a tener la posibilidad de ver que a 2 cuadras de mi casa hay un pan buenísimo, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de trabajo, a lo mejor duré 20 años en un trabajo y lo hacía de tal manera, me está costando ahorita mucho, pero si yo sigo pensando que aquel trabajo era lo mejor, voy a dejar de ver lo bueno que tengo ahorita en el presente. Y también tenemos que entender que, a ver, eso ya no está, eso ya no es, por cualquier razón que la vida ya me trajo aquí en este momento, entonces hay que aceptarlo y entonces en el momento que yo cierro el ciclo, tengo la posibilidad de empezar a disfrutar mi presente y tengo la posibilidad de dejar que lo nuevo llegue. Igual en una relación, cuando yo sigo anclado a mi expareja, entonces me pierdo la oportunidad de que llegue una persona a mi vida. Entonces, cerrar ciclos es importante, hacer un ritual, el que tú quieras, el que a ti te sirva, pero decir ya, esto ya fue, ya no es, lo escribes, lo que cada quien quiera hacer, ¿no? A lo mejor hacer una carta, hacerte una carta a ti mismo, donde te escribas todo eso. Y de esta manera cerrar el ciclo, para que entonces me pueda llegar lo nuevo, ¿no? Una vez, ahora sí, para mí eso es básico, una vez que ya trabajé con todo esto, de alguna manera, Mayra, ya trabajamos con el pensamiento, ya trabajé con mi aceptación, ya vimos la crisis como una oportunidad, gestionemos mis emociones, pusimos foco, ampliamos nuestro mapa, observando a diferentes personas, cerramos el ciclo,
bueno, hasta aquí ya tenemos como que ya todo nuestro pensamiento armado, está muy bonito, y entonces ahora sí viene pasar a la acción, porque pensamiento sin acción, pues entonces no me sirve de nada. Si yo no llevo a tener acciones, todo lo bonito que yo pueda pensar, de nada me va a servir. Entonces llega el momento de la acción, llega el momento de actuar, y entonces ahora sí ir poniendo nuestros objetivos. Y algo que es que se hace mucho en el coaching es, yo tengo mi objetivo y lo voy dividiendo en pequeños pasos que puedo ir cumpliendo, porque si lo dejo a un objetivo muy grande, de repente a lo mejor la motivación va a ser tan largo que yo vaya cumpliendo que mi motivación se va a venir para abajo. Entonces, ir cumpliendo nos va a dar la motivación, nos podrá dar esa motivación que necesitamos para ir avanzando, dividirlo, cuantificar de alguna manera nuestro objetivo para poder ir dando esos pasos y para poder ir, digamos, rumbo a lo nuevo, al nuevo negocio, a la nueva empresa. Ya los pasos ya cada quien se los pone, cómo le parece mejor, qué podrá ir haciendo. Pero primero sanamos pensamiento y después arrancamos con la acción, ¿no? Esas son como las Súper bien. recomendaciones que yo les daría. Súper bien, muchas gracias, Claudia. Sí, o sea, muy valioso, porque es como generar una nueva observación de ti mismo en la reflexión, qué te sirvió del pasado, ¿no? ¿Qué te funcionó Uh-huh. anteriormente para conseguir empleo o para arrancar tu empresa, ¿no? Y eso que nos decías, o sea, como ya estás en esa aceptación, quizá digas, ah, bueno, voy a buscar un trabajo, un empleo y cerrar el círculo con el anterior para que algo nuevo, padre, llegue a nuestra vida y no estemos anclados a una emocionalidad de algo que ya no va a ser más en nuestra vida, ¿no? Y que nuestro objetivo grande lo podamos dividir en metas pequeñas para ir avanzando y no sentir el agobio o la frustración de que tengo tantas cosas por hacer, ¿no? Exacto. Entonces, sí. Muchas gracias, Claudia. Pues mire, yo No, ¿de también qué? preparé en mi libro, doy muchas técnicas y enseño, de hecho se llama guía práctica porque es un proceso de muchas técnicas y métodos para reinventarte después de una pérdida. Pero hoy les quiero hablar de tres cosas que son bien importantes. La primera, para poder tener ese pensamiento positivo o que tu pensamiento no es de todo el de soy incapaz, ay, pobre de mí, cómo me echaron, o cómo fue a cerrar la empresa, o no soy lo suficiente, o no soy el adecuado, yo soy el que me equivoco, nadie quiere comprometerse conmigo. Cuando estás en esa situación, para poder generar ese nuevo pensamiento del que tú nos hablabas, yo enseño una técnica. Y esa técnica es que tienes que tener claridad de tu red de apoyo, porque tienes que hacerte de gente que piense positivo, gente proactiva, gente que vaya hacia adelante, porque no te apoya. Si tú estás en un proceso de duelo por pérdida de tu trabajo, no te apoya estar con alguien que te está diciendo, no, sí, pues cómo no, sí, mira lo que te hicieron, pobre de ti, Exacto. o ay, mira, es que pues tantos años que les trabajaste, Exacto. malagradecidos, o sea, todo ese tipo de conversaciones en este momento no te Revictimizándote. apoyan. Exacto, Claro. entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es no, quizás sea la misma Sí. gente que vive en tu casa, pero tratar de no engancharte en esas conversaciones y no meterte allí y cuando empiecen a surgir decirle, ¿sabes qué? Para, no me digas eso porque Exacto. eso no me apoya en este No me momento, ayuda. no me ayuda, ¿sí? Entonces, generar una red de apoyo, hay tres tipos. El primero es por tus propios medios. Esto quiere decir que tú vas a internet, empiezas a tomar cursos en Buscas. línea, que por allí le hablas a una amiga o un amigo que es psicólogo, terapeuta, le pides 2, 3 citas para aceptar tu emocionalidad, o sea, que tú solo por tus propios medios buscas cómo salir adelante. Por ¿Cómo ahí salir adelante? descargas una aplicación para hacer tu nuevo currículum, vas y te tomas una serie de fotos para ponerla, igual haces cambios en tu guardarropa, o sea, tomas acciones de las que tú nos Exacto. estabas hablando, pero eso es por tus propios medios. Exacto. La segunda red de apoyo es las personas significativas, que son, como siempre tenemos nuestra voz de apoyo.
a lo mejor el papá o la mamá que siempre te está diciendo, tú puedes, hijo, vas a salir adelante, tú puedes, hija. Esto es solamente algo que tienes que atravesar. Tienes a la amiga, a la comadre, ¿no? Que te están echando porras. No, hombre, comadre, vas a salir de estas y de volada vas a hallar trabajo. ¿Por qué? Porque es como nos apoyamos de gente que son significativas y que son personas a lo mejor que es muy importante su apoyo moral y su apoyo incondicional hacia la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo. Exacto. Y tenemos la tercera red de apoyo, que son los grupos de apoyo o las instituciones que dan apoyo, ¿no? Entonces, igual el gobierno tiene departamentos o tiene lugares donde tú vas y te capacitan o te buscan bolsas de trabajo. También hay acompañamiento, puedes ir a una terapia con un psiquiatra, con un psicólogo, ¿sí? También te puedes apoyar si tú profesas alguna religión, ir con al grupo de apoyo de tu religión o de algún club que tú pertenezcas. Entonces, esa red la tienes que tener tú clara y tenerla estructurada para que te apoye y tú puedas ir caminando poco a poco. Porque no te apoya estar ni con gente negativa, ni en relaciones tóxicas, ni sentirte solo, ni aislarte. Eso no te apoya, ¿sí? Exactamente, sí. Otra cosa que yo les quiero decir que es bien valioso para cuando estás en un momento de crisis por duelo, por la pérdida del trabajo, es que tomes, o sea, porque, mira, Claudia, yo entiendo que te van a decir, ay, sí, se les hace muy fácil a ustedes dos decirnos, ¿no? Pero no, Sí, yo entiendo, yo entiendo lo que la gente está viviendo porque yo lo viví, tú me lo compartiste, que tú también lo viviste. O sea, yo había mañanas en las que me costaba trabajo sentarme en la cama, ir a bañarme y bajar a hacer el desayuno. En verdad, haz de cuenta, era una labor titánica hacer esas tres cosas. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que estás en esa volcán de emociones, en esa desborde de pensamientos negativos, positivos, de todos. Es un mar de entradas y salidas, de emociones y de pensamientos. Ahí. Exacto, un cóctel. Que entonces estás en ese lugar. Bueno, si estás en ese lugar, lo que yo te diría es que todos los días hagas una actividad que inicies y termines. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pues ya me quedé sin trabajo, estoy en la casa, me siento muy presionado porque a lo mejor soy el jefe de familia o la jefa de familia, estoy súper presionado para encontrar rápido un nuevo trabajo. No me puedo dar el lujo de ese duelo que ustedes me están hablando, me pueden decir, porque sí lo pueden decir, Claudia, o sea, está muy bien lo que me estás diciendo, lo entiendo, pero yo no me puedo dar el lujo, exacto, no me puedo dar el lujo de quedarme aquí ahorita a vivir mis 5 etapas durante 8 meses. Entonces, lo que queremos decirles es que les damos la base de lo que pasa en el proceso mental del ser humano. Pero sí entendemos que la realidad y la practicidad es de, pues te tienes que poner a buscar otro trabajo o ponerte a hacer algo. Claro, pero, sí, claro. Pero lo que tú decías, Claudia, desde el lugar de la presión, si tú estás muy presionado, si no puedes generar otro pensamiento, canalizar tus emociones, no puedes ver posibilidades. Y si tú vas a una entrevista de trabajo, pues tampoco vas a ser alguien atractivo para esa empresa. Porque van a ver que en ti hay estrés, hay emocionalidad, a lo mejor les estás hablando del trabajo pasado con mucho pesar y van a decir, no, este cuate está todavía anclado en su trabajo pasado y no te dan el trabajo. Entonces no te apoya no canalizar esto también para que tengas un resultado positivo en tu vida. Si eres un emprendedor y vas a empezar algo o vas a reconstruir tu empresa, vas a agarrar los inventarios que te quedaron y vas a empezar tú otra vez tú solo, te vas a reinventar, pero si tú estás en esa emocionalidad en la que no la gestionas, no la sacas, pues tampoco, o sea, tu emprendimiento va a ser un fracaso, porque tu energía vital, porque tu emocionalidad de tristeza, de frustración, de ansiedad, te van a llevar a tomar conductas que te van a llevar a que pierdas dinero, tiempo y que impacte toda tu vida y que te sientas lo peor aparte, ¿no? Que soy un desastre, no soy capaz. Entonces, la que te estás conectando es negativa. Entonces, exacto. Entonces, cuando estás en ese lugar, la actividad de completar una cosa al día, por ejemplo, ya me levanto, tengo mi rutina, hoy voy, por ejemplo, a bajar la aplicación o buscar en internet cómo modernizar mi currículum y hoy lo termino en 3 horas.
y me pongo y como si me pongo, ese es mi trabajo ahora. Sí, O sea, estás dividiendo tu objetivo, estás cuantificando. Esto es exacto, lo que entonces, voy a hacer hoy. Sí, porque buscar trabajo es un trabajo, ¿sí? sí, Buscar trabajo es un sí, es trabajo, una meta al entonces final. es una meta, es un Es una meta. objetivo, lograr tener el trabajo que requiero. Entonces, de ahí seguimos a la siguiente, ¿no? O sea, eso puede ser un día. Otro día puede ser, ¿sabes qué? Pues tengo mi closet apiñado de ropa que ni me pongo y no puedo ver con claridad qué me voy a poner para mis entrevistas. Ah, pues agarro y me pongo a hacer limpieza a mi armario y a dejar mi armario, inicio y termino el mismo día. No dejo toda la ropa en el sillón, en medio del pasillo de mi casa y lo dejo ahí por 2, 3 meses. No, eso no funciona. Funciona iniciar y terminar el mismo día. Quizá digas, es que es mucho. Bueno, nada más agarra 2 cajones Divídelo, o exacto. fracciona tu closet, ¿no? Por Fracciona. allí a lo mejor tienes muchísimas cosas en tu casa que ni usas, que nada. Bueno, hacer una, como dicen, ¿no? Limpieza al armario, limpieza a la casa, saca lo que no, véndelo, regálalo y acomoda tus espacios para que tú le mandes te estés mandando a ti misma, a ti mismo y también al mundo que estás listo para un nuevo trabajo espectacular, ¿sí? Sí, sí, abrirnos. Y fíjate, Entonces, ajá, dime, sí, Claudia. dices aquí cosas muy interesantes. O sea, sí, tú dices hay que ayudarnos, hay que tener red de apoyo, pero algo que rescata mucho es que al final debemos de tomar en cuenta que la responsabilidad no es más que de nosotros, porque Ah, sí. como tú bien dices, en tus etapas de duelo llega un punto en el que ya todo el mundo sigue con su vida y no es responsabilidad de los demás sacarte de esa situación, es tu responsabilidad y como tal la debemos de tomar. Y todas esas técnicas que tú nos compartes sí nos ayudan muchísimo. Los hobbies, hasta un voluntariado, cosas que a ti te saquen de estar ahí en la depresión, eso te va a ir ayudando, pero esas son decisiones que tú tienes que tomar. Tienes que saber que hay red de apoyo, sí, te tienes que ayudar, pero muchas veces cuando estamos en duelo, queremos que los otros nos saquen y aventamos la responsabilidad a los demás y nos enojamos con los demás porque, ay, es que no me ayudan, ¿no? Debemos darnos cuenta que los únicos responsables de nosotros somos nosotros, ¿no? Al final, Sí. nos podemos ayudar de los demás, pero llega un punto en el que ya que viví mi tristeza, ya que pasé por todas esas serie de emociones, debo de, como dicen por ahí, ¿no? Tomar el toro por los cuernos, debo Sí. de tomar mi responsabilidad y salir hacia adelante. No es fácil, como tú bien dices, y sí, muchos que estén en este momento van a decir, sí, qué fácil, ¿verdad? Pero yo creo que todos en esta vida hemos experimentado por pérdidas. La diferencia, Sí. hemos pasado por pérdidas, la diferencia es cómo la manejamos. Esa es la diferencia ¿Cómo la entre enfrentamos? cómo la enfrentamos. Esa es la diferencia Sí, en el resultado que vamos a tener. Entonces, sí, queremos un resultado agradable, bueno, entonces tenemos que empezar a hacer cambios de comportamiento, porque si seguimos, como dicen, por ahí decía Einstein que cómo pretende resultados distintos haciendo lo mismo. Y todo esto que tú nos propones precisamente es buscar opciones que no teníamos. Ve por aquí, ve por allá, estudia cosas, todo eso es ampliar nuestro mapa, todo eso es hacer cosas que no hacíamos. Entonces, sí. eso es bien importante y bien valioso lo que dijiste en esa parte de tu libro. Sí, y sí, porque finalmente tú eres 100% responsable de tu resultado. Nadie te hace nada, Nadie, ni el mundo te hizo nadie te hace nada, nada. simplemente son creaciones que vamos teniendo y de eso quiero hablarte, Claudia. Quiero explicarle a la gente que de la forma que nosotros enfrentamos cualquier pérdida es porque es de la forma que lo tenemos configurado en nuestros patrones mentales. Exactamente, ¿Sí? ¿Por qué? exactamente. En nuestras creencias. ¿Por qué? Porque lo aprendimos de niños, de los 0 a los 7 años, o lo heredamos, se cree que de 4 generaciones Exactamente. atrás. Entonces, por allí tú heredaste que a lo mejor en algún momento oíste a mamá o a papá o a alguna persona de autoridad, ¿no? Que cuando ya llegabas después de los 40, las empresas te echaban. Pues, ¿qué Ujú. pasa? Tu cerebro lo genera. Claro, lo ¿Por qué? genera, claro. ¿Por qué? Porque Sí. lo oíste de niño, entonces el cerebro tiene que crear una Le das evidencia. tanto poder, sí. Exacto. Entonces, miren, ese es otro tema, no quiero entrar en él Sí, sí, ahorita, ya pero nos alargaríamos, pero sí, sí, nos alargaríamos mucho comentarlo. si no quería, pero sí quería decirle a las personas que están ahí. O sea, si tú estás en una situación de duelo, de pérdida de tu empleo, requieres todos los días hacer algo que te lleve a tener un nuevo empleo.
o autoempleo o emplearte en alguna empresa. Requiere ser atractivo para la persona para la que empresa. te va a contratar, la empresa o las personas que te van a contratar. Requieres tú ser alguien que quieran tenerte en la empresa. Entonces, para eso requieres subir tu energía vital, que es comer, no malpasarte, dormir a tus horas, tener un horario, despertarte y dormirte a la misma hora. Todos los días estar listo, arreglada, con tu pelo listo, todo, tu ropa lista, tu bolsa lista, tus pagos listos, todo. Si requieres hacer una reingeniería de tus presupuestos, de tu dinero, hazlo. Quítate cosas que ya no puedas pagar, renegocia tus deudas, para que eso baje tu estrés, eso te baje tu ansiedad y cuando vayas a las entrevistas de trabajo, cuando vayas a todo tu proceso cuando te estén haciendo un proceso en alguna empresa para ver si te contratan o estés en un emprendimiento, estés listo para el emprendimiento. Sí, quizá todavía surja mucha emocionalidad de lo que estás viviendo en tu pérdida, que yo, por ejemplo, para ahí lo que yo te recomendaría es que cuando surja, en el momento que se brinque la tristeza, el llanto, el enojo, la angustia, escríbelo. La escritura terapéutica es Claro, maravillosa, es un canal que podemos, nuestro cerebro lo registra como una verdad. Papel y pluma, no en digital, papel y pluma, papel y escribir. pluma. Estoy muy triste porque esto, y sacar toda tu Porque emocionalidad allí, escríbela. Estoy muy triste porque es una empresa que yo quería mucho, me quedaba cerca de mi casa, les dediqué 20 años, cómo me fueron a hacer. O sea, ahí puedes soltar, y como decías tú hace rato, Claudia, no vas y impactas a los demás, a tu pareja, a tus hijos o a gente que quieres con toda tu conversación, sino la sacas en papel, rompes el papel o lo quemas y bye, a lo que sigue en ese momento. Y quizá en la tarde vuelva a surgir tristeza, también escríbelo. O sea, sí, cuando la emoción surja, no la contengas, pero una manera de canalizarla y gestionarla es escribiendo. La puede escritura ser terapéutica es muy, pero muy poderosa. Yo no poderosa. hay curso que no vaya, taller que no Ujú. vaya, que no me Que no te lo digan eso. mencionen, claro. Exacto, la gente, la neurociencia, la gente que sabe, Sí, los científicos sí, hay dicen, que, la escritura es súper importante. Entonces, es una manera que puedes canalizar para que tú te estés construyendo para lo que sigue en tu vida. Si ya te exactamente. jubilaste, ya no va a haber otra vez que ya no vas a buscar empleo, ya a lo mejor vas a estar en casa o es, bueno, lo que decía Claudia hace rato, la gran oportunidad. ¿Cuál ha Una sido gran tus oportunidad. hobbies? Sí, ¿Cuántas veces no hiciste algo que querías porque tenías que trabajar para hacer el sostén de tu exacto. familia? Entonces, igual ahorita que ya te jubilaste, a lo mejor hay una nueva posibilidad para ti, un disfrute diferente, ¿no? A lo mejor Diferente. por ahí dentro de ti hay un artista que ahora va a salir a relucir, un creativo, vas a estar en contribución con la familia, de alguna manera, a lo mejor aportando tiempo, cuidado a alguien en la familia que lo requiera, con tus conocimientos también, porque si trabajaste 35 años en el gobierno o en una empresa o tuviste tu empresa y te jubilas, tienes muchos conocimientos, escribe tus memorias, escribe Mm. para la gente, hay muchísimas maneras de que tú puedas utilizar tu tiempo de manera que vayas avanzando a construirte en tu nueva etapa de vida, ¿sí? Fíjate, Entonces, Mayra, ahí sí, hay algo bien importante. Muchas veces estamos tan metidos haciendo algo que a veces tenemos talentos y tenemos habilidades que dejamos en el olvido. Yo a veces en mis talleres les manejo esa parte y los pongo a rescatar, a ver esa parte que no has utilizado y siempre me gusta ver las caras que ponen cuando, ay, sí. es que es cierto. Y esos talentos y esas habilidades a lo mejor en este momento te pueden ser de utilidad. Entonces, rescatar eso que tenemos ahí olvidado, perdido, subutilizado, es buenísimo en estos momentos. Por ahí platicando con una persona, ahorita en estos momentos de crisis, que es una crisis mundial, ha habido muchos cambios y me dio mucho gusto su plática porque me decía, ay, es que mi hermana tenía muy buen trabajo y bueno, pues ahorita no está trabajando por la crisis, está por lo del COVID y entonces empezó a vender cosas. Y entonces ahora está feliz y porque puede estar con sus hijos, porque se replanteó la vida y entonces ahora se está cuestionando el volver a trabajar. Entonces, si nosotros nos movemos, puede ser que nos demos cuenta que podemos reconstruir nuestra vida de manera que no pensábamos y que puede ser que esa vida, creo que ahorita ya está ingresando lo mismo que tenía en el trabajo, pero puede estar con sus hijos, lo puede hacer a sus tiempos y entonces
esa es una gran oportunidad, ahorita que Sí. decías. Entonces, utilicemos lo que tenemos ahorita en nuestras manos Sí, y qué puedo sí. hacer con esto que tengo ahora. Entonces, Claro que bueno. sí. Pues creo que con esto, Claudia, pues ya abordamos el tema del duelo ante la pérdida del trabajo. Te agradezco muchísimo, A ti, Mayra, yo también. por haber tu tiempo aportado aquí a Mujer 2020. Como tú sabes, es una plataforma en la que damos charlas de forma gratuita. Damos todas las plataformas en Facebook, en Instagram, en YouTube. También tenemos este blog y tenemos este podcast como este que estamos grabando para que la gente tenga de diferentes lugares la información disponible para en este momento de desafío avanzar y continuar y como a nuevos horizontes y horizontes buenos y horizontes que les van a dejar muchísimas cosas increíbles en su vida. Entonces, pues muchísimas gracias, Claudia. Gracias a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Mayra Pineda y encantada, encantada y agradecida de estar aquí en Mujer 2020. Muchas gracias, Mayra. Yo también muy agradecida por tu invitación. Hasta luego. Gracias, Bye. Claudia. Gracias.